Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 1 de julio. Llegó Julio ya a nuestras oficinas, a País Lobo también, y nos trajo una interesante conversación que vamos a tener el día de hoy con Gestionas, que es una consultora integral que está integrada por Nicolás Céspedes, Fernando Gunkel y Klaus Cosiel. Y si a ustedes les suenan esos nombres es porque los tres fueron Seremi director de Serviu del gobierno anterior, que han creado esta consultora porque conocen el tema desde dentro y quieren poder aportar sus conocimientos para poder gestionar mejor distintos tipos de proyectos. ¿Cómo estás, Nicolás Céspedes y Fernando Gunkel, que los tenemos aquí bien, en nuestro estudio? Bien. Gusto saludarte. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a traer dos temas, porque ya que estamos en Osorno, hay uno que está muy candente. Bueno, los dos en realidad, porque tuvimos las visitas de la ministra y el subsecretario la semana anterior a Osorno, que fue la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente, para hablar del PDA, y también vamos a hablar del PDAO en específico de Osorno, porque vamos a ver de dónde sale todo esto y si es que está cumpliendo el objetivo que se buscaba. Y lo otro que vamos a hablar también es de electromovilidad y el proyecto que traen ahora de licitación de nuevas líneas, de nuevos transportes. Tuvimos al subsecretario aquí de Transporte, Jorge Daza, en este estudio y pudimos conversar con él y ustedes pueden revisar la entrevista completa en País Lobo. ¿Cuál de los dos quiere partir? ¿Con cuál de los dos temas partimos, Nicolás, Fernando? PDA. PDA. Bueno, partamos del principio. ¿Cómo nace la idea del PDA? Claro, bueno, de hecho, como tú bien me presentabas, yo fui CEDEMI en el primer gobierno del presidente Piñera, y en el cual parte el PDAO, el de Osorno, que fue la primera acción que se hizo de un plan de descontaminación, porque, y es evidente, y hoy día todavía entramos en invierno a la ciudad de Osorno, y la contaminación es muy importante. O sea, hay un problema que uno tiene problemas con los ojos, o sea, ¿para qué decir los pulmones? Entonces, se parte con este plan que tenía cuatro claves, que era el aislamiento de las casas para bajar la necesidad energética, la leña seca, o sea, poder tener una buena leña, el recambio de los calefactores que se iba a hacer, y teníamos por último la parte esencial, que era educar a la gente, porque esto tiene que nacer de las personas. Este plan es para salvarle la vida a las personas. La gente mayor y los niños son sumamente afectados por la contaminación. Entonces, ese era el plan, esos 4 pilares. Han pasado ya más de 10 años y esos pilares han sido bastante débiles en algún caso. En la parte de los calefactores se ha recambiado muy poco en la ciudad. La parte que me ha tocado participar 2 veces como Seremi, como director Serviu, en la parte del aislamiento de las casas, se empezó a topar contra el problema que era que las casas ya eran muy grandes, que la inversión no alcanzaba. Entonces empezó a impedirse que eso se llevara a la práctica, o sea, empezó a topar, y eso hizo que tampoco avanzara. Entonces tenemos 4 pilares incompletos. ¿Para qué decir de la leña seca? Que tampoco hay una oferta importante de leña seca. Entonces eso ha hecho que el plan no ha avanzado a la velocidad que se esperaba inicialmente, con lo cual hay un retraso en toda esa política para poder lograr, y estamos hablando solo de Osorno. O sea, esto ahora, si lo llevamos a implementar en una región casi completa, tiene tremendo desafío. Entonces hay que tomar los 4 puntos, buscarlo, hay que educar mucho a la gente, está muy pendiente de eso, para poder apuntalar y sacar esto adelante. Hoy día lo que tenemos son elementos coercitivos: prohibir la leña, prohibir las cocinas a leña, cosas así que claro, obviamente en un mundo ideal en que tú no ocupas calefacción, va a haber menos contaminación, pero hay cosas como de necesidades, cosas, ver cómo está el día de hoy, los lados que está afuera. ¿Cómo lo va a hacer para, con una cuenta razonable de energía, que no sea carísimo porque la gente no lo puede pagar? ¿Cómo lo hacemos? Pero la ministra dijo que no se iba a acabar la leña, que aquí en ninguna parte del proyecto aparece que la leña se iba a acabar. ¿Qué pasó, Nicolás? Claro, que son los típicos trucos
que se ocupan en gestión de proyectos cuando uno redacta algo de manera tal de que no lo prohíbe, pero sí lo prohíbe. A ver, explícate un poco más. Fernando lo dijo recién, por ejemplo, se prohíben los artefactos a leña. Entonces, ¿dónde voy a ocupar la leña? No puedo meter una estufa a gas leña, o sea, lo están de manera indirecta prohibiendo y es como súper grave porque no es que la gente pueda reemplazar la leña por otra cosa para calentarse. La gente del campo, sobre todo, ocupa la leña para cocinar, le ponen una cosa arriba para sacar la ropa. O sea, no es solamente para calentar la casa. Para tener agua caliente. Te ocupa agua caliente. Entonces, el decir reemplacemos la leña para calefaccionar la casa es una ignorancia, porque un buque respecto a cómo vive la gente en la comuna, cómo vive la gente en la región. O sea, a lo mejor desde Santiago tú prendías el aire acondicionado, no te preocupáis, sobre todo en una oficina gubernamental donde no pagáis la cuenta. Pero acá hay gente muy pobre. Y no solamente en el mundo rural, es cosa de irse a Rahue. Me acuerdo cuando fue la crisis del agua, nos tocó ir a casas, había gente que no tenía piso. Exactamente. Entonces, imagínate el nivel de humedad. Es totalmente irracional querer decir esto, y más encima cuando uno se encuentra con las personas técnicas que trabajan en el gobierno, que hemos estado en varias reuniones en distintos gremios, te dicen que hay como una discusión interna a nivel gubernamental de que si esto se aplica así a rajatabla o no. O sea, tan solo el hecho de pensar lo que esto empieza a correr mañana ya es una ridiculez tremenda, porque todos estos cambios que son, además de económicos, son muy sociales, requieren un plazo bastante largo para que se vayan implementando. O sea, no puede ser que tú de un día a mañana vayas a la casa de alguien, lo fiscalices y lo multes porque tiene leña. Pero uno de los temas fundamentales y de los pilares que conversábamos era el tema de mejorar el tema de salud acá, que la leña sabemos que es uno de los agentes, que hay un problema detrás. Sí. Sin embargo, una de las cosas que hemos conversado en nuestros programas con Nicolás, y tampoco lo escuché acá, son los indicadores de cómo ha ido mejorando el PDA o el tema de salud. Bueno, claro. Es que ese es el tema. Claro. ¿Cómo sabemos específicamente que esté cumpliendo los objetivos que estaban planteados? O sea, hay varias cosas. Primero, las mediciones. Si tú tienes 3 medidores en todo este territorio, uno en Osorno, ¿mediciones de qué, perdón? De donde se mide la calidad del aire. La calidad del aire, ok. Uno Mirasol, vuelvo atrás, Mirasol, Alerce y Osorno. Con 3 mediciones, tú estás haciendo una política de Estado que significa invertir ¿de Osorno millones. Propiamente tal hay uno? Sí, claro. Ya. Y como te digo, hay 3. En el gobierno de Piñera levantamos en Puerto Vara recién el primero, el segundo año de gobierno de Piñera. O sea, tenemos datos de hace 3 años. No hay en Puerto Varas. Puerto Vara. Entonces, como dice Fernando, veníamos conversando acá y le decía, esto es igual que un volcán. Cuando el volcán hace erupción, uno supone en un modelo los vientos hacia dónde van a ir y cuáles son los lugares que se van a ver afectados y todo. Entonces, esta definición de zona saturada en la región se hizo a partir de esos poquitos puntos que hay, que tampoco son históricos, digamos, como para poder decir que esto va a ser siempre así. Tenemos muchos datos. Y se modeló en un modelo muy respetado a nivel internacional, hay toda una justificación técnica, y dice ya, esta es la zona saturada. Y definieron prácticamente todo el valle central de la región de los lagos como zona saturada. Y ahora, eso fue en la administración anterior, y ahora las políticas públicas se están aplicando sobre esas zonas saturadas. En vez de decir, ¿cuál es el problema aquí con la ceniza? Es el volcán. Yo tengo que atacar el volcán. O sea, llega la ceniza. ¿No se entiende bien cuál es la raíz? ¿A eso te refieres de la saturación? Nosotros tenemos muy claro que las raíces de contaminación son las ciudades. Claro. Yeah. Y hay que ponderarlo, el impacto que tiene la ruralidad sobre eso y cuánto colabora. Pero probablemente, estos son modelos, es la ciudad la que contamina hacia lo rural. Entonces, cambiarle las condiciones de vida y encarecerle la vida a las personas que viven en la ruralidad es un sinsentido. No hay ahí una calibración. En algunos momentos hay que sentarse con los datos y hacer calibraciones para decir lo que me está dando es lógico o no, y cómo lo hago, dado que hay una realidad. Cuando uno ha estado con ellos en la ruralidad, y a mí me tocó entregar casas rurales en las cuales vienen con su estufa de leña porque se reconoce que la necesitan, porque la leña está ahí afuera de los árboles que tienen, etcétera. Entonces, todas esas cosas, como digo, falta esa ponderación, ser razonable en eso. Y en ese sentido, Nicolás, ¿tú no estuviste en esa reunión o sí? En la reunión con la ministra Maiza Roja. No, nosotros lo que pasa es que hay varios gremios que están trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay un trabajo en conjunto del Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Vivienda para ver cómo se resuelve este tema. Pero lamentablemente aquí hay como una especie de empoderamiento del Ministerio de Medio Ambiente que es supremo. El mismo está diciendo, ¿cómo lo hacemos? Nadie le pone el cascabel al gato, porque efectivamente en teoría tú puedes hacer muchas cosas, pero en la práctica es imposible. O sea, hay cosas que, mira, no tenemos datos de lo que pasó, no sabemos cómo se mejoraron los indicadores, no sabemos si bajaron
bajaron o subieron en función de la descontaminación de Osorno la cantidad de gente que se fue a atender al sistema público de salud. No sabemos, por ejemplo, por qué están pensando en aplicar esto en la zona rural, siendo que la fuente de contaminación al 90% está en las ciudades. No sabemos por qué el PDA en esta región está siendo asimilado a las condiciones climáticas de la región de Aysén. Correcto, eso también lo conversábamos en un programa anterior. Se parece mucho más a la región de los ríos, a la región de la Araucanía. Claro, y ahí, bueno, yo les estuve conversando el día viernes con Andrea Iturriaga, core de la provincia, donde ella estuvo, fue parte de la reunión, y lo que me llamaba la atención de los comentarios que ella hacía es que es como que la ministra es primera vez que está escuchando todos estos reclamos, siendo que acá en la región hemos sido muy vocales respecto a todo este problema, y todas las autoridades han hablado de este tema bastante transversalmente. Entonces me llamaba la atención esta como, no sabía más o menos de su postura. Suele pasar mucho por el centralismo y por el poco valor que le dan al problema en la región. Es un problema serio, que quizá ahora la ministra se está dando cuenta que es tan serio, pero cuando ya está todo muy avanzado. Y para que un ministerio decida echar atrás algo, desde el punto de vista político es muy difícil, porque es como hoy hicimos las cosas mal. Pero esto está mal hecho. De verdad, la afectación a esta región no debe ser a la zona sur, sino que a la zona que está más al norte. Eso cambia mucho la forma. Los parámetros que están, claro. Exactamente. Tampoco tiene que ser aplicado a las zonas rurales, porque es ridículo. No tiene el poder de fiscalización, no tienes cómo ayudar a la gente, no está la plata para hacer los subsidios que requieren. Y ustedes que han estado en gobierno, ¿hay espacio efectivamente para dar ese pie atrás? Ustedes dicen que es un tema político muy difícil de poder asimilar, de que hay un problema de decir que se hizo mal, pero ¿hay espacio para que se tomen todas estas conversaciones y efectivamente se hagan las modificaciones o se postergue la entrada en vigencia del PDA? Es que eso es lo que tú dices, es lo correcto, Rocío. La ponderación para poder darle el ritmo es una cosa que sí se puede alterar. No tiene por qué, o sea, uno puede tener las ideas de la academia, pero después llevarlo a la práctica tiene plazo y eso tú los puedes ajustar, porque de hecho es una de las partes muy importantes. Que si esto es gradual, las cosas se pueden ir ajustando. Piensa tú que en el tema de la vivienda, parte de las necesidades por ese requerimiento de aislamiento especial para poder cumplir las normas actuales requiere espesores distintos a los actuales. Y para que tenga una idea, ni siquiera los materiales tan de esos, se habla, ponte tú, de 13 centímetros de un material X y no lo hacen en 10 o en 20, pero no en 13. Luego no existe la matriz. Si tú eso, hay sistemas constructivos metálicos, tú lo has visto, para poder hacer casa, no caben adentro de esa estructura. Entonces va a haber que rehacer las matrices para hacer estructura más grande. O sea, es lo mismo que pasó con el tema de las ventanas, que también conversamos un minuto cuando partió el PDAO. Ahí efectivamente pusieron un requisito de que las ventanas tenían que estar certificadas y las certificaciones venían de 2 o 3 lugares. Exactamente. Y eso encareció toda la construcción y paralizó mucho tiempo la entrega de esas viviendas. Y hay que traer máquinas nuevas, cambiar las máquinas, cambiar las matrices. Todo eso necesita tiempo. Y ponerlo en venta, certificarlo, ponerlo en la cadena de distribución, las constructoras tienen que cambiar sus modelos de casa porque ya no van a poder hacer eso. Entonces, estamos hablando de unos 2-3 años de adaptación. Tampoco sabemos si efectivamente todo lo que se hizo anteriormente redujo la cantidad de leña que se estaba utilizando para poder calefaccionar, porque finalmente esa era una de las razones por las cuales partir por una ciudad y no por otra, sino tener algunas instancias, algunos indicadores para saber si estaba funcionando o no. Entonces, ¿para qué vamos a aumentar las condiciones y encarecer todo si no sabemos si está funcionando o no la medida? Claro, bueno, respecto a eso, por ejemplo, me tocó participar en mejoras de aislamiento a estos edificios de 4 pisos que hay harto en Osorno. Sí. Eso que se ven preciosos ahora. Exactamente, que ahora tú los ves pintados, pero no solo pinturas, sino que hay un aislante que se les puso por fuera y efectivamente la familia siempre nos han dicho que las condiciones de vida mejoraron, que antes estaban con polar y dormían con polar de manga larga y hoy día podían estar con un pijama delgado. O sea, pero eso no es medible, cuantificable en número para poder tomar y aún así, o sea, las personas dejaron de abrigarse, pero dejaron de bajar la cantidad de leña que se estaba utilizando. No se sabe. No sabemos. Entonces, ahí hay un problema que también como tú lo implementas es una complicación. Ojo, y perdón, y además hay un tema de retroactivo, o sea, las casas que ya se construyeron o las que van a estar en construcción cuando esto ingrese a régimen, también se van a ver afectadas. Entonces, es como mucho, es como, ya, de aquí para adelante todas las nuevas, sí. Es como que yo
diga que tu auto tiene que ser Euro 6 y todo lo compraste desde 10 años. Ujú. ¿Cómo? No tiene sentido. Tiene que En haber una algún tasa de reemplazo en y un algún momento momento de mejoramiento. claro, Porque claro. eso es lo otro que conversamos inicialmente. Decían, las casas son más grandes, por lo tanto se requiere más presupuesto para poder aislar la casa. Y no existe para Osorno actualmente. ¿Cómo va a ser para toda la región? Y no solamente presupuesto, hay, por ejemplo, un caso muy específico que tiene que ver con la aislación del piso. Ujú. En las casas, cuando se aísla el piso, la eficiencia energética aumenta mucho, mucho, mucho. Mostraron un ejemplo, en el caso del mismo mostró un ejemplo clarísimo. Pero hay gente que le preguntó, oye, perdóname, pero ¿cómo voy a poner un plumavit en el suelo? Si arriba después lo voy a poner una losa. El que me haga la losa no me va a aceptar porque después se va a hundir, va a quedar despareja. ¿Y quién lo va a poner? ¿Hay alguien certificado para eso? ¿Qué maestro? Ese maestro hay que prepararlo y también hay que pagarle un doble sueldo porque va a ser algo que ya no hacía. O sea, hay un tema de la calidad de la gente que lo hace, la certificación de cómo se hace, del costo de hacerse. O sea, es toda una cadena que requiere que esto se implemente en etapas, de manera paulatina, para que la industria no sea afectada y la gente no vea mermada su capacidad de adquirir vivir una vivienda. Claro, ahora yo entiendo eso, pero cuando esto partió hace 10 años, llevamos el PDAO, ¿no se sabía que venía lo otro también? ¿Por qué no se empezó más rápidamente a poder gestionar todas estas otras cosas que se están proponiendo? Lo que pasa es que de hecho cambió. Hoy día es más leonino, como uno dice, porque los requisitos iniciales, sí, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Uh-huh. que controla un poco la calidad de la vivienda, acaba de cambiar, pero originalmente se mantenía la que traíamos los últimos años. Entonces, lo que se estaba haciendo acá en toda la región, en lugares puntuales, pero específicamente en Osorno, sí hacía que cumplieran, pero hoy día ni siquiera eso cumple hoy. O sea, la nueva... Se superponen y son mayores que el CDO. Pero fue cambiado lo que estaba pensado inicialmente. Exactamente. Aumentaron los requisitos Entonces, de manera unilateral. o sea, impulsada por el medio ambiente. Claro. Okay. O sea, ahí uno se pregunta, uno dice, ¿por qué medio ambiente está haciendo políticas públicas relacionadas en modificaciones de la Ley Orgánica de Urbanismo y Construcción, que es la que define cómo tienen que estar las casas? Entonces, de repente, en la discusión del PDA, aparece publicado el nuevo reglamento GUC, o sea, que debiese ser el instrumento para el cual mejorar la calidad de la vivienda. Entonces ahora la GUC cambió y mejoró. Entonces con mayor razón tú puedes decir, mira, lo que ustedes están pensando en vivienda como Ministerio de Medio Ambiente, guárdenselo, porque el instrumento que ya existe para eso, ya lo está haciendo. Claro. Y por último, si quieren mejorarlo, que lo mejoren a través del instrumento que existe. ¿Para qué inventan un PDA? Y que se acaba de publicar, o sea, tenemos la ordenanza que se acaba de aprobar, la nueva. O sea, de hecho es menor que el PDA. Entonces, ¿por qué no hay una coordinación respecto a eso? Porque el Ministerio de Vivienda vio que era suficiente con eso, el Ministerio de la Vivienda. Bueno, nos quedan unos minutos, Nicolás, y no quiero dejar de preguntarte, ya que te tengo acá. Recordemos, Nicolás Céspedes, ex Seremi de Transporte. ¿Qué pasa con los buses? Yo me acuerdo haberte entrevistado y haber escuchado de tu boca que Osorno iba a ser el primero que iba a tener buses eléctricos en Osorno, en la región. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en el gobierno, hubo un avance muy importante a nivel central. O sea, cuando se cambiaron los buses en Santiago y viajó, me acuerdo, la ministra con el presidente, fueron a China a ver el modelo y dije, ya, esto. Entonces había una idea muy clara de cómo implementar esto. No solamente de qué es lo que tenían como visión, sino que cuánto valía un bus, cuánto se demoraban en traerse, cómo iba a ser el recambio a través de contratos y todo eso. Se implementó primero en Santiago. Y ahí dieron la tarea a todos los Seremis de Chile, diciéndole, ya, mira, háganme un proyecto por región, ¿ya? Y ahí los que éramos más entusiastas, hicimos varios. ¿Hiciste varios? Sí, pues yo dejé en el ministerio, no sé si estará todavía en la oficina de alguien, pero dejamos el eléctrico corredor de Puerto Vara, el cual que el alcalde dice que están haciendo un giro en cómo pensar la ciudad. Nosotros lo dejamos listo, lo dejamos evaluado, lo dejamos contrastado, lo dejamos todo. Él llegó, lo tomó, lo está gestionando ahora para que se haga en Puerto Vara. Unos 3 años más podría estar, porque no hay terreno todavía. Se hizo un Castro. ¿No hay qué, perdón? Terreno. Terreno. Se hizo un terreno donde cargar los buses y todo eso. Y eso no es tan sencillo tampoco. Hicimos un Castro, que también quedó de manera donde había un perímetro de exclusión, poder reactivar el contrato nuevo del perímetro con cosas eléctricas. Con los buses. Hicimos uno que dejamos en Contraloría para licitación, que fue desde La Paloma, que bajaba al centro de Puerto Montt y subía en un circuito cerrado que la gente se supone que a futuro llegaba en tren, eso le podía servir como tarifa combinada. Ese se sacó de Contraloría en este gobierno porque eran 15 buses y se hizo como consulta a empresas, las empresas dijeron que con menos 20 no iban,
Ya. Entonces, para no quedar desierta, se sacó y ahí está, lleva 3 años sin avanzar. ¿Y por qué no pusiste 20? Porque era suficiente con 12. Pues. Ya, pero las empresas no se querían supone participar. Claro, se supone que tú diseñas en función de la demanda. Se van a tener 20 buses que anden vacíos, no tiene sentido. Entonces, bueno, pero la visión de ahora es otra. Y acá se dejó un electrocorredor, no sé si recuerdas que era de la Universidad de los Lagos. Sí. Y tenía un problema con la altura, con cuando estuviera muy... Sí, había un tema, pero con la intervención del Servio en la Avenida República quedó todo bien derecho zanjado. con una cuesta. Lo único que faltaba se era conectó. el lugar donde se cargara esto. Ya, Y ahí el terreno, que estaba cerca de la ULA. Se trabajó en un terreno de la ULA, Sí. se trabajaron con arquitectos, se hizo un anteproyecto, se quedó todo levantado y eso quedó ahí, ¿ya? Listo para entrar a Contraloría. Quedó Ahí listo, donde... nosotros dijimos, lo vamos a lanzar, después nos tuvimos que ir, obviamente, pero sí alcanzamos a dejar el perímetro de exclusión en nosotros, ¿no? De manera de generar una especie de normativa legal donde podamos aplicar este electrocorredor. Bueno, pasó el tiempo, pasó todo lo que pasó en la ciudad, y cancelaron a los migreros por el tema de las tarifas, todo. Y Correcto. hoy día El no año hay pasado. perímetro de exclusión. Exacto. Uh-huh. Y como no hay perímetro de exclusión, está como libre la cancha. Uh-huh. Y el ministerio dijo, bueno, licitemos. ¿Dónde tenemos libre la cancha? En Puerto Montt acaba de iniciar el perímetro, así que tienes contrato nuevo. Acá no. Entonces no hay ningún amarre con ningún contrato. El gremio está castigado, digamos, en el sentido de que no están localmente, y ellos quieren potenciar esto. Entonces dijeron, hagamos una licitación, y la ciudad ideal para eso es Osorno. Uh-huh. Y vinieron a lanzar 170 buses, correcto, de los cuales 130 son eléctricos y los otros son diésel. 50. Uh-huh. Son diésel porque hay 2 recorridos que tienen problemas con la pendiente, uno que es Ovejería y el otro que es Franque, y eso van a hacer con buses diésel que son de antigüedad máximo 5 años. De aquí a que esto empiece, esos buses ya no van a estar porque ya van a pasar los 5 años, así que al final la gente que hoy día está funcionando con micro, no sé si pueda participar mucho, la verdad, pero hay muchas dudas, porque son 11 servicios, uh-huh. Son servicios que están condicionados a terminales de carga. Uh-huh. Para hacer un terminal de carga tienes que tener un terreno, ese terreno tiene que cumplir con las condiciones que dice el plan regulador, tiene que haber una potencia establecida en función de la red que exista. Los buses ocupan harta potencia, 10 buses cargándose al mismo tiempo es mucha potencia, requiere inversión de parte de los que están a cargo de la luz. Entonces, como quedaron muchas dudas de que, mira, 160 buses, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Hay una base en Contraloría? ¿Cuáles son las condiciones económicas? En Copiapó se hizo uno, algo así como 15.000 UF de garantía. O sea, hoy día los empresarios locales no están tan capacitados como para llegar a participar en esto. Tendrían que armar una figura nueva, le ofrecieron un par de cosas, le dijeron que le iban a dar puntaje por experiencia, va a haber un puntaje por meter mujeres que manejen. Sí, eso lo dijo acá el subsecretario. A mí me causó así como extrañeza, no tengo nada en contra de eso, pero da lo mismo si es hombre, mujer o gay, da lo mismo, lo que importa es que hay un chofer profesional que maneje la micro, y no hay. Depende ahí de un tema de gobierno. ¿No hay mujeres? No hay choferes. No hay Los choferes son súper escasos. Imagina, 170 buses, tú vas a aplicar, porque nosotros no lo pudimos hacer porque tienes que pagarle a esos choferes. Hoy día los choferes reciben plata a los pasajes. Correcto. Acá hay que pagarle un sueldo, imposición y todo. Entonces son 170 buses. En una empresa como de buses interurbanos, Turbus, todas esas buses, 1.200.000, 1.300.000 como más, para un chofer profesional. ¿Se va a salir de ahí a la micro? No, habría que pagarle 1.300.000 para que se venga. Y son 2 turnos mínimo diarios, porque son 12 horas de recorrido. Son 2.600.000 por bus mensual. Por 170 buses son 400 millones mensuales. Según lo que tú estás diciendo, querían de ciertas de esas licitaciones. 4.000 millones al año en pasaje, o sea, en sueldos de choferes. Y además no tenéis 340 choferes profesionales. ¿De dónde? Entonces uno dice, que el gobierno dice, no, esto va a estar funcionando en 2025. Sí, así dijeron acá. Yo no sé cómo, po. Si no hay choferes, no hay buses, los buses hay que comprarlos, hay que traerlos, hay que hacer los terminales. Se supone que entraba ahora a Contraloría y a fines de este año estaría ya adjudicada la licitación, dijo el subsecretario. Eso, puede estar adjudicada, pero ¿cuándo empieza esto? ¿En 3 años más? ¿En 4 años más? ¿En 5 años más? Va a depender. ¿Tú no crees que lo puedan hacer antes que haya un interés de parte de la...? No es que no crea, la gente cree o no cree en Dios. Esto es algo técnico. Esto no se puede, porque no puedes sacar de aquí a mañana, o al otro año, el 2025, 340 choferes profesionales. ¿De dónde? Tendría que hacer un esfuerzo grande de parte del Estado, de los... Nosotros lo tratamos de hacer. Ya. Dimos cursos, nos organizamos con otros entes del gobierno, el COTEX, hicieron cursos especiales. Mucha gente sacó licencia profesional y está todo trabajando en el proyecto forestal de allá, el proyecto... Pero puede ser porque las condiciones en las cuales estaban siendo las que trabajan ahora a nivel de chofer de micro no son las adecuadas, quizás. Es por el sueldo. Por eso.
Si hay una forestal que te paga 2 millones de pesos por Ok. estar moviendo personal No, no durante es competencia. el proyecto de 5 O años, sea, no se puede competir con ese No, tipo. no. el sistema de pago, ¿cómo va a ser? Dijeron de la presentación que era con tarjeta. Ya, pero ¿quién Sí. la va a administrar? Tiene que haber un administrador de tarjeta, donde hay un software, donde los pagos se cuenten, donde llegue Ujú. tecnología, se lleve una base de datos. Ya, se pero tienen procesa. un sistema en Santiago que quizás puede ser replicable aquí en la No lo comuna. ha sido hasta el momento. En Villarrica, que se hizo con tarjeta hace mucho tiempo, tampoco ha sido exitoso comparado con nosotros, mucho más qué? grande, porque tiene deficiencias de identificar quiénes son los adultos mayores, quiénes son los estudiantes, todos esos cálculos que el ministerio requiere para calcular los subsidios para Ujú. poder que esto funcione. Entonces, tiene que haber un subsidio muy grande, que está bien, porque siempre el transporte público requiere un subsidio muy grande, para mover mucha gente, Ujú. pero ¿quién va a estar en el negocio? Puede que lleguen los chinos y se acaparen con todo, y todo Ujú. el gremio que haya existido está con mucha experiencia, a algunos les guste o no les guste, hay mucha experiencia en el gremio, que se va a quedar fuera. La licitación tiene una característica, dijeron en la reunión, de que cuando postulen pueden acaparar solamente el 60% para no armar un monopolio. Ya. Está lo mismo, yo hago 2 routes y postulo con 2 routes distintos, me quedo con el Exactamente. 100%. Entonces, no hay cómo asegurar. Pero ahí estaría regulada la tarifa. Ellos dicen, que también me causó rareza, que la tarifa es la misma de ahora. O sea, tendríamos un subsidio muy alto para la comuna. O sea, yo creo que con en- esa en tema plata de podríamos transporte. hacer 10 hospitales. Po. Claro. Entonces uno se con pregunta, los subsidios que vendrían, Claro, no con porque la uno tarifa se- que estamos uno se pagando. pregunta, oye, ¿de dónde sale esta plata? Si están tratando de hacer una reforma tributaria para poder tener plata para hacer cosas, porque no pueden subir la región. Entonces, sí, esto a mí, A lo mejor viene la reforma tributaria. para mí es humo. Esto se va a licitar, lo más probable es que no llegue nada. Y si llega alguien, el sistema va a tender a morir porque no va a ser rentable. Y va a requerir subsidio, hasta que el que esté a cargo de la administración se va a ir, pensar que no le conviene. ¿Y qué pasa con los fondos espejo del transporte de Santiago? ¿No se pueden utilizar en ese subsidio? Esas lucas llegan al gobierno regional Ya. a través de un fondo que se llama FAR, Ujú. el Fondo de Asignación Regional. Y eso no hay registro del gasto desde que se creó. Nosotros O estamos sea, en no el se sabe ministerio- para qué se está gastando. Cuando nosotros estamos en el ministerio, pedimos, nunca tuvimos respuesta del GORE de en qué se estaba gastando ese dinero. Incluso si tú te acuerdas, cuando iba a pedir plata, cuando logramos esos 15.000 millones para la última milla, las críticas fueron tremendas, porque ¿por qué nosotros tenemos que pasar plata para eso? Del Gore. No, Entonces, ¿por qué? No La respuesta es reconocían. porque la plata hay que gastársela, porque si no después se da a fundaciones. Entonces la plata hay que gastarla en lo que corresponde. El FAR ha sido mal utilizado y nadie sabe dónde está esa plata, nadie sabe en qué se gastó esa plata. Puede haber sido un cachat de fútbol, en mejorar iglesia, que no está mal, pero esa plata no es para eso. Es para estas cosas como las que están ocurriendo ahora. Mm. Lo que hay que tener claro es que este sistema de transporte es privado, no es público. Entonces, no es que el Estado vaya a comprar los buses, ni los va a administrar, ni nada. Estas licitaciones es porque empresas no solo van a tomar los buses para operarlos, sino que los van a tener que pagar. Entonces, hay temas ahí, por ejemplo, de la obsolescencia. Cuando un bus eléctrico está usado después de tanto tiempo, ¿a quién se lo venden? Mm. Porque es de la empresa privada. Entonces, ¿a quién se lo venden? Claro, A ahí buses también- que son muy caros. Hay un truco ahí también de la licitación. Yo me percaté que por ahí dijeron una frase que esto es una licitación afecta. ¿Qué significa eso? Y eso, si uno lo analiza bien, debajo del agua, digamos, esto es una licitación concesión, porque el objetivo del Estado es que los terminales sean del Estado, de manera que cuando el operador lo haga mal, tú lo sacas y otro operador. O sea, la inversión del terminal es del Eso- privado, eso pero es- finalmente queda el Estado Eso con es lo él. que yo no tengo claro y me Ya. causó mucha extrañeza, porque a mí me da la impresión que si yo pongo mi terminal, Ujú. pongo miles de millones de pesos, compro buses, tecnifico mi terminal, empiezo a funcionar y tengo un contrato por 8 años, dice 8 más 2, que no alcanza a pagar nada en 8 años a largo plazo por la inversión, y hacer por lo menos 15 años para poder pagar las cosas que estás invirtiendo. Claro. Si yo hago eso y termina mi contrato en 8 años, después va a llegar el gobierno y me va a decir, señor, mucho gusto, yo le pagué a usted un subsidio por todo lo que invirtió y ahora esto es mío. Y yo, que era dueño de mi terminal, me quedo sin terreno y el Estado cumple su objetivo. Entonces aquí hay algo raro por Algo abajo complejo. que a mí no me calza el modelo como lo presentaron. Y me parece muy raro también que hayan puesto esto en base, es decir, en la invitación donde está el subsecretario, no está el gremio actual no está invitado. ¿No lo invitaron? No, estaban todos parados atrás del fondo, alegados, no pudieron hablar, al final salió todo en la prensa, todo, pero después se quedaron conversando, estuvieron no sé, media hora, 40 minutos, alegando de por qué no, por qué acá, y le trataban de dar explicaciones, y no había ninguna. Entonces, Claro, que se busca hacer un cambio, al parecer. un cambio muy radical, Ujú. a un costo muy altísimo, en un modelo que no sé si sea sustentable en el corto plazo, yo lo veo complejo. Igual nosotros estamos trabajando para que el electrocorredor que alguna vez propusimos Ujú. pueda ingresar al sistema. Ya vamos a trabajar. Aparte de Sí, vamos a trabajar del a ver si lo del- podemos meter Sí. por concesiones del MOP, Ya. porque creemos que es fundamental tener un eje en la ciudad Ujú. que recorra todos los sistemas de actividades, todas las clases sociales, porque tú vas desde el Ujú. aeropuerto hasta arriba de Rahue, la infraestructura está lista,
Así que nosotros estamos trabajando para presentar esto como interés público, para que se haga, el Ok. MOP lo pueda tener y tener un refuerzo a este sistema de transporte, donde la gente de Rahue pueda ir a la universidad o Pasa por el centro. por todos lados. Bueno, muy interesante. Vamos a saber cómo sigue esto tanto en el PDA como en la electromovilidad que estaría llegando a Osorno eventualmente, si es que no se cumplen todos tus augurios, Nicolás En Céspedes. 2050. Perdón, en el 2000. 25. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya ha quedado grabado 1 de julio para ver qué pasa del 2024. Bueno, muchas gracias Nicolás Céspedes y Fernando Bunkel por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chau. Gracias. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.